Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es identidades trigonométricas auxiliares. Antes de ver las identidades auxiliares vamos a repasar lo que es las identidades trigonométricas. Tenemos las identidades pitagóricas, las identidades por cociente y las identidades recíprocas. Entre las identidades pitagóricas tenemos al que se usan bastante, el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Esto va a ser igual a 1. También tengo que la secante al cuadrado de x va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x. También tengo que la cosecante al cuadrado de x va a ser igual a 1 más cotangente al cuadrado de x. Entre las identidades por cociente tenemos a la tangente de x que es igual a seno de x sobre coseno de x. También tenemos a la cotangente de x que esto va a ser igual a coseno de x sobre seno de x. Tenemos también las identidades recíprocas, que consiste en multiplicar una razón trigonométrica con su inversa. Entonces, si yo multiplico seno de x por cosecante de x, eso va a ser igual a 1. Si yo multiplico tangente de x por cotangente de x, eso va a ser igual a 1. Y si yo multiplico coseno de x por secante de x, también va a ser igual a 1. Ahora vamos a ver las identidades trigonométricas auxiliares. Son aquellas relaciones o expresiones que por el uso frecuente se han hecho conocidas. Algunas de estas son, por ejemplo, uno que se usa bastante, la tangente de x más la cotangente de x. Esto va a ser igual a la secante de x por la cosecante de x. También tenemos que si sumo yo la tangente de x más la cotangente de x, eso va a ser igual a 1 sobre la multiplicación de seno de x por coseno de x. También tendría que secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x, eso es igual a secante al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de x. Si tengo un trinomio elevado al cuadrado, por ejemplo, tengo el valor de 1 más menos seno de x más menos coseno de x, todo eso elevado al cuadrado, este trinomio elevado al cuadrado saldría al valor de 2 por 1 más menos seno de x por 1 más menos coseno de x. Estos signos que están acompañando al 1 depende de los signos que está en el trinomio. También tenemos seno de cuarta de x más coseno de la cuarta de x. Eso va a ser igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. También si tengo seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x, esto va a ser igual a 1 menos 3 por el seno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x. Ahora si yo tengo seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x, esto va a ser igual a seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Tenemos aquí algunas propiedades. Si yo tengo la suma entre la secante de x más la tangente de x y esto es igual a m, yo puedo observar que la diferencia entre estos valores, entre estas razones trigonométricas, secante de x menos tangente de x, va a ser igual a la inversa de m, o sea, 1 sobre m. Si yo tengo cosecante de x más cotangente de x, que es igual a m, la diferencia de esas dos razones trigonométricas, cosecante de x menos cotangente de x, va a ser igual a 1 sobre m, también a la inversa de m. También tenemos que si yo tengo la expresión a por el seno de x más b por el coseno de x, eso es igual al valor de c, yo puedo decir tanto el valor de a, el valor de b y el valor de c van a formar una igualdad cuadrática. En este caso el valor de c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y de aquí yo puedo deducir que el seno de x va a ser igual a sobre c y el coseno de x va a ser igual a b sobre c. Tenemos otra propiedad. Si tengo 1 menos seno de x sobre coseno de x. Eso es lo mismo decir coseno de x sobre 1 más seno de x. A su vez, si tengo 1 menos coseno de x sobre seno de x, esto va a ser igual a seno de x sobre 1 más coseno de x. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 166, la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, reduce y me dan la expresión L que es igual a secante de x por cosecante de x menos tangente de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Antes de desarrollar eso, nosotros tenemos que tener presente las identidades trigonométricas auxiliares. En este caso, tenemos que recordar una identidad auxiliar. En este caso, recordar.
vamos a recordar una identidad auxiliar. En este caso, si yo tengo la suma de una tangente, en este caso de x, más una cotangente de x, eso va a ser igual a la secante de x multiplicado por la cosecante de x. Entonces tenemos que recordar esta identidad auxiliar. Yo observo aquí que tengo secante de x por cosecante de x. Entonces, ese valor aquí va a ser igual a una tangente de x más cotangente de x. Entonces, reemplazando tendría que L va a ser igual a secante de x por cosecante de x. Ese es igual a tangente de x más cotangente de x. Y a esto le voy a restar la tangente de x. Entonces, ¿qué observo aquí? Observo que tangente de x menos tangente de x, eso va a ser 0. Entonces la expresión L me va a quedar simplemente cotangente de x. Entonces en la número 1 me pedían reducir, entonces ya reducí la expresión L. Eso va a salir cotangente de x. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si 3 seno de x por coseno de x menos 1 es igual a 0, me piden calcular seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo que el seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x, eso es conocido. Entonces yo tengo que tener aquí que nos piden hallar el valor del seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x. Pero eso por identidades auxiliares yo sé que eso es igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x. Entonces lo que yo tengo que hallar es el seno de x multiplicado por el coseno de x, ambos elevado a la potencia cuadrada. Yo observo que aquí en el dato me dan el valor del seno de x con coseno de x. O sea, yo tengo aquí. Entonces de este dato voy a hallar el valor del seno de x, coseno de x. Entonces yo digo aquí del dato me dan que 3 veces seno multiplicado por el coseno de x menos 1 es igual a 0. Menos 1 paso al otro lado. Tendría 3 por el seno de x multiplicado por el coseno de x va a ser igual. Si es menos 1 pasa al otro lado como 1 positivo. El 3 lo paso a dividir, tendría que seno de x multiplicado por el coseno de x va a ser igual a 1 sobre 3 pasando a dividir sería sobre 3. Como nosotros nos piden, en este caso 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x, acá tengo el seno de x por coseno de x, le tengo que elevar al cuadrado. Entonces yo voy a tener acá que el seno de x multiplicado por el coseno de x, todo eso lo voy a elevar a la potencia cuadrada. Y esto va a ser igual a 1/3 que también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tendría seno de x por coseno de x elevado al cuadrado, vendría a ser una potencia de producto. Entonces cada uno de ellos se elevaría al cuadrado. Entonces yo tendría aquí que seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x. La potencia afecta a cada uno de ellos. Esto va a ser igual a 1/3 al cuadrado, pero 1/3 al cuadrado viene a ser un noveno. Entonces ya tengo el valor de seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Eso es igual a un noveno. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar. A nosotros nos pedían 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, que viene del seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta. Entonces reemplazar sería 1 menos 2 por el seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, pero eso yo sé que vale un noveno. Entonces sería por un noveno. Entonces yo tendría que 1 menos 2 por un noveno viene a ser 2 novenos. Y 1 menos 2 novenos va a ser igual a 7 novenos. Entonces, a mí nos pedían seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x. Desarrollando eso, sale 7 sobre 9. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, reduce y me dan que m sobre 3 por seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x menos m sobre 2 por seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x. Entonces, vamos a desarrollar eso. Para poder desarrollar eso yo tengo que recordar. Mis identidades auxiliares. Yo tengo que el seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x, eso va a ser igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x.
Y a su vez también tengo que saber que el seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x, esto va a ser igual a 1 menos 3 veces seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x. Entonces yo tengo acá seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x y yo sé que eso vale todo esto. Y seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x, eso viene a ser todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazando tendría que m sobre 3, todo eso va a multiplicarse. Seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x, eso viene a ser 1 menos 3 veces seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x. Luego voy a restar menos m sobre 2. Todo eso multiplicado, seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x, eso es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Entonces sería 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Lo que voy a hacer es este término multiplicar con cada uno de ellos. Entonces tendría m sobre 3 por 1, me quedaría m sobre 3 menos m sobre 3 por 3, este 3 con este 3 se van a eliminar, me quedaría simplemente m multiplicado por seno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x. Todo esto menos la misma idea, este término con cada uno de ellos. M medios por 1 va a ser menos m medios. Menos por menos sería más. M medios por 2 seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, este 2 con este que se está dividiéndose con el 2 se van a simplificar. Y me quedaría simplemente m multiplicado por seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Observamos aquí que yo tengo m seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Y acá tengo menos m seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x. Observo que ambos son iguales con signos diferentes. Entonces lo que va a suceder aquí es que ellos se van a eliminar. Entonces me quedaría m sobre 3 menos n sobre 2. Para resolver esto multiplicaría en aspa. Sería 2 por m, 12. Y 3 por m sería menos 3m. Acá es m, por favor. Sobre la multiplicación de ambos denominadores. 3 por 2, 6. Entonces yo tendría 2m menos 3m, va a ser menos m. Todo esto sobre 6. Entonces, en la número 3 me pedían reducir toda esta expresión, entonces todo eso sale menos m sobre 6. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, simplifica y me dan secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x sobre tangente de x más cotangente de x. Todo eso menos tangente de x. Entonces, vamos a desarrollar eso. Para poder desarrollar tenemos que recordar nosotros. Recordar las identidades auxiliares. En este caso yo tengo que recordar que si yo sumo secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x, eso va a ser igual a la secante al cuadrado de x multiplicado por la cosecante al cuadrado de x. Entonces eso viene a ser una identidad auxiliar. ¿Qué también debo recordar? También debo recordar que la tangente de x más la cotangente de x, eso ya lo vimos, es igual a secante de x multiplicado por la cosecante de x. Entonces, esas identidades auxiliares tenemos que recordar para desarrollar mi ejercicio. Entonces, ¿yo qué tendría? Yo tengo acá secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x. Eso es igual a secante al cuadrado de x multiplicado por la cosecante al cuadrado de x. Todo esto sobre, abajo tengo tangente de x más cotangente de x. Y tangente de x más cotangente de x, eso es secante de x por cosecante de x. Yo tendría secante de x multiplicado por la cosecante de x. Todo esto menos la tangente de x. Yo observo aquí que secante al cuadrado de x entre secante de x se van a ir una secante. De la misma idea, cosecante, y acá tengo cosecante al cuadrado de x. Cosecante al cuadrado de x entre cosecante se va una cosecante. Entonces me quedaría aquí simplemente secante de x multiplicado por la cosecante de x. Todo esto menos la tangente de x. Ahora, observa, secante de x por cosecante de x es tangente de x más cotangente de x. Entonces, esto es conocido. Eso va a ser igual a tangente de x más cotangente de x. Y esto se va a restar con la tangente de x. Observa aquí, tangente de x menos tangente de x se van a eliminar. ¿Y
qué me saldría entonces? Solamente me saldría cotangente de x. Entonces, en la número 4 me pedían simplificar y simplificando me sale cotangente de x. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si el seno a la cuarta de x menos coseno a la sexta de x es igual a 1/2, y me dice que coseno a la cuarta de x menos seno a la sexta de x es igual a 1/3, me piden calcular n, que es tangente de x más cotangente de x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar eso. Nosotros tenemos aquí que seno a la cuarta de x menos coseno a la sexta de x, eso es igual a 1/2. Y también tengo que coseno a la cuarta de x menos seno a la sexta de x, esto es igual a 1/3. Vemos que no hay una relación en el seno a la cuarta de x menos coseno a la sexta de x. Tampoco hay una relación entre coseno a la cuarta de x menos seno a la sexta de x. Entonces no hay relación en estas operaciones. Pero si junto las dos ecuaciones, sí habría una relación entre seno y coseno, ambos elevados a la cuarta, y habría una relación entre este seno y coseno elevados ambos a la sexta. Entonces lo que voy a hacer aquí es, a ambas ecuaciones los voy a sumar. Entonces, sumando, ¿qué tendría? Tendría seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x. Como el menos seno a la sexta de x menos coseno a la sexta de x ambos son negativos, lo que voy a hacer es factorizar el menos. Y entonces me quedaría ambos valores positivos. Entonces yo tendría aquí seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x. Y esto va a ser igual a 1/2 más 1/3. Si yo sumo 1/2 más 1/3, eso sale 5/6. Entonces, ahora yo observo que seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x, eso es conocido. Y también seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x también es conocido. Aplicando identidades auxiliares, yo tendría que seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x, eso es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Todo esto va a ser menos seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x, eso va a ser 1 menos 3 veces seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a 5/6. Ahora, lo que vamos a hacer es desarrollar. Yo tendría acá 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. De este menos sería menos 1. Y menos por menos sería más. Más 3 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a 5/6. Ahora yo observo que estos seno al cuadrado de coseno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x son iguales. En este caso tengo 3 y tengo menos 2. Entonces vamos a operar eso. Entonces yo tendría aquí, primero observo 1 menos 1 se van a eliminar. Sale 0. Me quedaría 3 seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x menos 2 seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x. Eso me va a salir simplemente seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a simplemente 5/6. Entonces, yo tengo el seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x. Ahora, a nosotros nos piden tangente de x más cotangente de x. Pero yo sé que tangente de x más cotangente de x, eso es una secante por cosecante. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, nosotros nos piden n, que era tangente de x más cotangente de x. Todo eso elevado al cuadrado. Ahora, yo sé que tangente de x más cotangente de x, eso va a ser igual a la secante de x multiplicado por la cosecante de x. Todo eso está elevado al cuadrado. Ahora, pero secante de x y cosecante de x yo sé que es la inversa del seno y coseno. Entonces n va a ser igual. Secante de x por identidades recíprocas sería 1 sobre coseno de x. Todo esto por cosecante de x por identidades recíprocas sería 1 sobre seno de x. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que n va a ser igual, multiplicación de fracciones sería 1 por 1, 1 sobre coseno de x por seno de x. Yo lo voy a poner simplemente como seno de x multiplicado por coseno de x. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que n va a ser igual. Como tengo una división
y está elevado a una potencia 2, la potencia afecta a cada uno de esos valores. Tendría 1 al cuadrado, va a ser simplemente 1. Y seno de x por coseno de x elevado al cuadrado, eso va a ser seno al cuadrado de x multiplicado por coseno al cuadrado de x. Y si tú te puedes percatar, yo lo tengo aquí. El seno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x es 5 sextos. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces yo tendría 1 sobre seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x es igual a 5 sextos. Aplicando extremos y medios, yo voy a hallar el valor de n. Extremos y medios será 6 por 1, 6 y 5 por 1, 5. Entonces el valor de n, que era tangente x más cotangente x, todo eso al cuadrado, va a ser igual a 6 sobre 5. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si 1 más coseno de x sobre 1 menos seno de x es igual a 2b al cuadrado, me piden calcular e, que es secante de x más tangente x. Entonces vamos a desarrollar eso. Nosotros nos piden hallar secante de x más tangente x. Acá no hay una relación entre secante y tangente. Lo que puedo hacer aquí es aplicar identidades trigonométricas. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual. Lo que voy a hacer a ambos es convertir a senos y cosenos. Secante viene a ser, por identidades recíprocas, 1 sobre coseno de x. Más tangente por identidades por cociente viene a ser seno de x sobre coseno de x. Tú observas suma de fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Coloco el mismo denominador, que es coseno de x, y subo los numeradores. Sería 1 más seno de x. Entonces lo que yo tengo que hallar es 1 más seno de x sobre coseno de x. Eso es lo que tengo que hallar, ya que eso es igual a secante de x más tangente de x. Entonces a nosotros nos dan que 1 más coseno de x, todo esto sobre 1 menos seno de x, es igual a 2b al cuadrado. Lo que yo puedo hacer cuando tengo esta forma, porque no hay una forma de relacionarlo, lo que voy a hacer es multiplicar al 1 menos seno de x por su conjugado. Entonces yo tendría que 1 más coseno de x, todo esto sobre 1 menos seno de x. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar al denominador por su conjugado. Entonces a 1 menos seno de x por su conjugado viene a ser 1 más seno de x. Y para que no afecte, arriba también lo tengo que multiplicar 1 más seno de x. Entonces esto va a ser igual a 2 veces b al cuadrado. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque abajo ya tendría multiplicación de una suma por una diferencia, diferencia de cuadrados. Entonces yo tendría en la parte superior, tendría 1 más coseno de x multiplicado por 1 más seno de x. Todo esto sobre, acá aplico diferencia de cuadrados, sería el primero, que es 1 al cuadrado, menos el segundo valor, que es seno, sería a al cuadrado, sería seno al cuadrado de x. Esto va a ser igual a 2 veces b al cuadrado. Ahora, 1 menos seno al cuadrado de x, eso es conocido, identidades pitagóricas. Entonces yo tendría aquí 1 más coseno de x multiplicado por 1 más seno de x. Todo esto sobre, por identidades pitagóricas, eso va a ser igual a coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a 2 veces b al cuadrado. Ahora, para seguir desarrollando tenemos que recordar. Vamos a recordar una identidad auxiliar. Si yo tengo, por ejemplo, un trinomio 1 más menos, por ejemplo, seno de x, y más menos coseno de x. Si todo ese valor lo tengo elevado al cuadrado, eso va a ser igual a 1 más menos seno de x. Y a su vez, eso también va a estar multiplicado por 1 más menos coseno de x. Y a eso se le tiene que agregar el número 2. Entonces acá multiplicado por 2. Entonces, esta identidad auxiliar vamos a usar para el desarrollo de este ejercicio. Tenemos que 1 más menos seno de x más menos coseno de x, o sea, un trinomio elevado al cuadrado, eso va a ser igual a 2 veces 1 más menos seno de x por 1 más menos coseno de x. Depende del signo que se lleve aquí, se va a colocar en estas respectivas, en ese respectivo producto. Entonces, como tengo esta forma aquí, lo que le falta es el valor de 2 para tener este trinomio al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 2.
Entonces yo tendría aquí 2 multiplicado por, vamos a darle la forma. Primero vamos a poner 1 más seno, o sea 1 más seno de x por 1 más coseno de x. Todo esto sobre, abajo tengo coseno al cuadrado de x, pero como se ha multiplicado la parte del numerador por 2, abajo también se tiene que multiplicar por 2 para que no afecte la expresión. Esto va a ser igual a 2 veces b al cuadrado. Ahora sí, ya tengo la forma para un trinomio cuadrado, que viene a ser todo esto. Entonces, al aplicar mi fórmula sería 1, recuerda que acá es más, acá también va a ser más. Sería 1 más seno de x. Luego sería más coseno de x. Entonces, esto vendría a ser mi trinomio al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Sobre, observo que este 2 que está multiplicando con coseno al cuadrado de x, el 2 lo puedo pasar a multiplicar con este 2. Entonces yo tendría acá simplemente coseno al cuadrado de x. Y este 2 al multiplicar sería 2 por 2, 4b al cuadrado. Entonces, observo que acá tengo un trinomio al cuadrado, acá tengo un valor al cuadrado y acá también tengo un valor al cuadrado. Lo que puedo hacer aquí es ambos sacarles raíz cuadrada. Entonces, si saco raíz cuadrada, tendría 1 más seno de x más coseno de x al cuadrado. Le quito una raíz cuadrada, me quedaría solamente 1 más seno de x más coseno de x. Todo esto sobre coseno al cuadrado de x. Le saco la raíz cuadrada, me quedaría simplemente coseno de x. Y esto va a ser igual. 4b al cuadrado, le quito raíz, le saco la raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de b al cuadrado sería simplemente b. Ahora, tener presente que yo debo tener 1 más seno de x sobre coseno. Y acá está, mira, 1 más seno de x sobre coseno. Pero a esto le está agregando más coseno. Entonces, como tengo una suma de fracciones, lo voy a separar en dos fracciones. Entonces, tendría 1 más seno de x, todo esto sobre coseno de x, más coseno de x sobre coseno de x. Lo he convertido en una suma de fracciones homogéneas. Y esto va a ser igual a 2b. ¿Qué va a suceder aquí? Coseno de x entre coseno de x se elimina y me va a salir la unidad. Entonces, yo tenía 1 más seno de x sobre coseno de x más. Recuerda que el coseno entre cosenos se eliminaban y saldría 1. Y esto era igual a 2b. A mí me pedían después de haber reducido la expresión e, y me salía 1 más seno de x sobre coseno de x. Entonces el 1 lo mando al otro lado para hallar lo que me piden. Entonces tendría 1 sobre seno de x sobre coseno de x. Y esto va a ser igual a 2b menos 1. Si acá está con más, pasa con menos 1. Entonces todo esto era la expresión e. Entonces a mí me pedían hallar la expresión e. Entonces la expresión e va a ser igual a 2b menos 1. Entonces, como esto viene a ser la expresión e del ejercicio número 6, sale 2b menos 1. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, elimina x si tangente de x más cotangente de x es igual a m y seno al cuadrado de seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x es igual a m. En este caso me piden eliminar el ángulo x. Entonces, vamos a desarrollar esto. Primero vamos a desarrollar cada una de estas ecuaciones. En este caso tengo tangente x más cotangente x. Identidades auxiliares y yo sé que eso vale secante de x multiplicado por la cosecante de x. Y esto va a ser igual a m. De la misma forma la otra igualdad. Seno a la cuarta x más coseno a la cuarta x igual a n. Yo sé que seno a la cuarta x más coseno a la cuarta x, eso es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x. Y esto es igual a e. Vamos a tener que esto va a ser ecuación número 1 y esto va a ser ecuación número 2. Entonces, vamos a trabajar de la ecuación 1. Vamos a trabajar con la primera ecuación. Yo tengo secante de x por cosecante de x. Eso es igual a e. Pero secante y cosecante lo puedo convertir a senos y cosenos. Entonces, secante sería 1 sobre coseno de x multiplicado por cosecante 1 sobre seno de x. Estoy aplicando identidades recíprocas. Y esto va a ser igual a e. Entonces, yo tendría acá, multiplicando, tendría 1 sobre coseno de x por seno de x. Yo lo puedo colocar como seno de x multiplicado por coseno de x. Y esto va a ser igual a e. Ahora,
Si te puedes percatar, en la ecuación 2 tengo seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Entonces lo que voy a hacer con este valor es elevarlo al cuadrado. Entonces tendría, elevándoles al cuadrado, tendría 1 sobre seno de x multiplicado por coseno de x. Lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Sería al cuadrado. Y eso va a ser igual a m. También se va a elevar al cuadrado. Entonces, acá voy a tener 1 sobre seno al cuadrado de x multiplicado por coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a m al cuadrado de x. Como acá tengo 1 sobre seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, lo que puedo hacer es invertir. Y si invierto en esta zona, acá también se va a invertir. Entonces yo tendría acá, invirtiendo, seno al cuadrado de x multiplicado por coseno al cuadrado de x. Y acá también se va a invertir. El 1 que estaba en el denominador pasa como numerador. Todo esto sobre m al cuadrado de x. Entonces yo tengo el valor de seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, que lo puedo reemplazar aquí. Entonces, yo voy a tener aquí, reemplazando en la ecuación, vamos a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, yo tendría aquí, la ecuación 2 tiene 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a m. Ahora, yo tengo presente que este valor yo sé cuánto vale. Yo lo tengo acá, 1 sobre m al cuadrado, y sería 1 menos 2 multiplicado por 1 sobre m. 1 sobre m al cuadrado. Y esto va a ser igual a e. Entonces, como te puedes percatar, ya eliminé el ángulo x. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces yo tendría aquí 1 menos 2 por 1 sería 2 por m al cuadrado. Y esto va a ser igual a e. Lo que voy a hacer aquí es el menos 2m al cuadrado lo paso al otro lado para que sea positivo. Y tendría 1, el n lo paso a restar. Sería 1 menos n va a ser igual a 2 sobre m al cuadrado. Entonces, el m al cuadrado pasaría a multiplicar y yo tendría que m al cuadrado por 1 menos n va a ser igual a 2. Entonces, en estas dos igualdades, al eliminar el ángulo x, obtengo m al cuadrado por 1 menos n, eso va a ser igual a 2. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, si seno de x es igual a 2 tercios más coseno de x, me pide hallar e, que es 1 menos coseno de x por 1 más seno de x. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo observo aquí en la expresión e que tengo 1 más seno de x por 1 menos coseno de x. Entonces yo tengo que recordar una identidad. Recordar. Entonces, una identidad auxiliar viene a ser, yo tengo 1 más menos seno de x más menos coseno de x, todo eso está elevado al cuadrado, eso va a ser igual a 2 veces 1 más menos seno de x. Todo eso multiplicado por 1 más menos coseno de x. Entonces, tengo que recordar eso. Yo observo acá que tengo 1 más seno de x por 1 menos coseno de x. Entonces, para tener un trinomio al cuadrado, lo que le falta es multiplicar por 2. Entonces, yo tendría que la expresión e va a ser igual. En este caso, lo que voy a hacer es multiplicar por 2. Entonces, yo le multiplico por 2 y me quedaría 1 menos coseno de x, todo esto por 1 más seno de x. Ahora, para que no afecte, lo que voy a hacer es dividirlo entre 2. Entonces, una vez que tengo 2 por 1 menos coseno de x por 1 más seno de x, lo que voy a hacer aquí, todo esto forma un trinomio al cuadrado. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 1 medio multiplicado. Recuerda que es 1 más seno de x por 1 menos coseno de x. Entonces empezaría con 1, seno y coseno. Sería 1, y como está acompañado más seno de x, sería más seno de x. Y a su vez está menos coseno de x. Entonces acá se coloca menos coseno de x. Todo este trinomio está elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que yo tengo que desarrollar. Ahora, ¿de dónde saco el seno de x menos coseno de x? Lo tengo aquí, mira, seno de x igual a 2 tercios más coseno de x. Coseno pasaría a restar. Entonces ya tendría esta forma. Entonces yo voy a decir aquí del dato yo tengo
seno de x, que es igual a 2/3, más coseno de x. El coseno pasaría a restar. Entonces yo tendría yo aquí seno de x, el coseno pasaría a restar, sería menos coseno de x. Y esto es igual a 2/3. Y esto es lo que tengo, mira. Seno de x menos coseno de x. Y eso es 2/3. Entonces a esto le llamaría ecuación número 1. Yo voy a colocar acá reemplazando en la ecuación 1. Entonces si reemplazo en la ecuación 1, tendría que la expresión e va a ser igual a 1/2, todo eso por 1, más seno de x menos coseno de x, eso es igual a 2/3. Y todo está elevado al cuadrado. Yo tengo la expresión e que va a ser igual a 1/2 por 1 más 2/3 sería 5/3. Y todo eso elevado al cuadrado. Tendría que e va a ser igual a 1/2 por 5/3 elevado al cuadrado, sería 5 al cuadrado 25. Todo esto sobre 3 al cuadrado 9. Entonces la expresión e sería igual a 1 por 25. Tengo multiplicación de fracciones. Sería 25 sobre 2 por 9, 18. Entonces la expresión e del ejercicio número 8 vale 25 sobre 18. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 8.